Los Incoterms o términos internacionales de comercio son un conjunto de reglas creadas por la Cámara de Comercio Internacional en el año 1936. Su función principal es establecer de manera clara las responsabilidades del comprador y del vendedor en una compraventa internacional, sobre todo en lo que tiene que ver con la entrega, los costos y los riesgos del transporte de mercancía. Antes de que existieran los Incoterms, el comercio internacional era mucho más complicado, porque cada país tenía sus propias leyes y costumbres. Esto generaba confusiones, discusiones y pérdidas de dinero. Con los Incoterms se logró crear un lenguaje común que facilita las operaciones comerciales entre empresas de distintos países. Estas reglas se aplican de manera voluntaria, lo que significa que no son obligatorias, pero las partes deben acordarlas e incluirlas en el contrato de compraventa. No sustituyen al contrato ni determinan el método de pago o la propiedad de la mercancía. Lo que hacen es definir quién paga cada gasto, en qué momento se transfiere el riesgo y cuál es el punto exacto donde se considera que la mercancía fue entregada. Los Incoterms regulan principalmente cuatro cosas: el lugar y el momento de la entrega, la transmisión de riesgo, la distribución de los costos y las obligaciones documentales y aduaneras. Gracias a esto, tanto el vendedor como el comprador saben exactamente qué deben hacer y qué responsabilidades tienen, evitando malentendidos y conflictos. En la versión más reciente, los Incoterms 2020, las reglas se dividen en dos grandes grupos: los que sirven para cualquier tipo de transporte y los que se usan solo para transporte marítimo o fluvial. En el primer grupo, que sirve para transporte terrestre, aéreo, marítimo o combinado, están los siguientes términos: EXW, que significa en fábrica. Aquí el vendedor solo pone la mercancía a disposición del comprador en su local. A partir de ahí, los costos y riesgos corren por cuenta del comprador. FCA, que significa franco transportista. En este caso, el vendedor entrega la mercancía al transportista elegido por el comprador y se encarga de los trámites de exportación. CPT, que significa transporte pagado hasta. El vendedor paga el transporte hasta el destino acordado por el riesgo, pero el riesgo se transfiere al comprador desde el momento en que la mercancía se entrega al primer transportista. CIP, transporte y seguro pagados hasta. Es parecido al CPT, pero el vendedor también contrata un seguro para proteger al comprador durante el transporte. DAP, entrega en lugar. Aquí el vendedor lleva la mercancía hasta el punto acordado en el país del comprador, lista para descargar, pero sin hacerse cargo de la descarga. DPU, entregada en lugar descargada. El vendedor entrega la mercancía ya descargada en el lugar convenido. Es el único Incoterm que incluye la descarga. Y DDP, entregada derechos pagados. En este caso el vendedor asume todos los costos incluyendo transporte, trámites y aranceles en el país del comprador. Es el contrario del EXW. El segundo grupo está formado por los Incoterms que se usan solo en transporte marítimo o fluvial. FAS, franco al costado del buque. El vendedor entrega la mercancía junto al barco en el puerto de embarque. FOB, franco a bordo.
El vendedor entrega la mercancía a bordo del buque y desde ese momento el riesgo pasa al comprador. CFR. Costos y flete. El vendedor paga el transporte marítimo hasta el puerto del destino, pero el riesgo se transfiere cuando la mercancía se carga en el buque. Y CIF. Costo, seguro y flete. Es igual que el anterior, pero además el vendedor contrata un seguro marítimo a favor del comprador. En cuanto a las novedades, los Incoterms 2020 trajeron algunos cambios importantes. El primero es que desaparece el término DAT, que significaba entregado en terminal, y se reemplaza por DPU, entregado en lugar descargado, dejando claro que la entrega puede hacerse en cualquier lugar acordado, no solo en una terminal. El segundo cambio tiene que ver con los seguros. En los Incoterms CIP ahora se exige una cobertura más amplia, mientras que el CIF mantiene una cobertura mínima. También se aclara que en el término FCA se puede incluir la expresión a bordo en el conocimiento de embarque, algo útil cuando el pago se hace por crédito documentario. Y por último, se agregan nuevas responsabilidades de seguridad y pesaje. El exportador debe comunicar la masa bruta verificada de los contenedores, cumpliendo con las normas internacionales de transporte. Para usar correctamente un Incoterm, siempre se debe escribir de forma completa indicando la sigla, el lugar exacto y la versión. Por ejemplo, FCA, Puerto de Cartagena, Incoterms 2020. La Cámara de Comercio Internacional también recomienda que cada parte realice sus propios trámites aduaneros en su país, que se valoren bien los costos y los riesgos antes de elegir un término y que no se utilicen Incoterms marítimos para operaciones con contenedores, ya que en estos casos se deben usar los polivalentes como FCA, CPT o CIP. Escoger bien un Incoterm puede marcar la diferencia entre una operación exitosa y un problema costoso. Por ejemplo, si un exportador quiere asumir la menor responsabilidad posible, puede usar EXW. Pero si quiere ofrecer un servicio más completo y competitivo, puede usar DDP, en el que él se encarga de todo hasta la entrega en el país del comprador. En conclusión, los Incoterms 2020 son una herramienta esencial en el comercio internacional. Ayudan a que las transacciones sean más seguras, claras y justas, porque definen con precisión quién paga qué, quién asume los riesgos y en qué punto se considera entregada la mercancía.